Mirá qué fácil. Ríos, no, países, perdón, del continente asiático. Países del continente asiático comenzando ya. No se entendió nada, che. Adelante, Silvia. Sobre 9. En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, filósofos de la A a la Z. Enio, Plauto, Quinto, Nervio, Catón, Epos, Barrón, Antias, Livio, Macro, Rufo, Curcio, Percio, Flaco, Plinio, Celio, Helio, Sófocles, Cicerón, Virgilio, Horacio, Sócrates, Tácito, Alceo, Zapote, Pión, Zenón, Don, Tales, Numio, Anaxarco, Anaxágoras, Anaxímenes. Diccionario de filósofos. Bueno, acá estamos con la letra S. Nos vamos adentrando al final del abecedario. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando todo se agota? ¿Cómo nos obliga a reinventarnos? Qué difícil es la reinvención, ¿no? Hoy hablábamos con Mariana en la previa del programa sobre repeticiones y reinvenciones, un gran tema. Sócrates, Sartre, Spinoza, los santos, ¿no? San Agustín, Santo Tomás, tenemos de todo un poco. Empecemos con estos dos santos. Me interesa mucho, digamos, que se entienda que no hay en la filosofía de la Edad Media un conjunto homogéneo de pensamiento, que es en general lo más usual cuando categorizamos un periodo y para poder comprenderlo, asirlo, ¿no? Lo que hacemos es generar un profundo reduccionismo, pensando que existe una homogeneidad en la forma de pensar y los nombres entonces sobran. Como quien dice, bueno, en el medioevo fue todo un pensamiento religioso y entonces da igual Santo Tomás, San Agustín, San Anselmo, Pedro Abelardo, ese no es San y por buen motivo, Guillermo de Champó, Guillermo de Ockham, da igual, ¿no? Son todos curas, ¿no? Son todos pensadores cristianos. Y me parece un grave error porque, digamos, justamente, primero nos imposibilita comprender, digamos, no solo la complejidad de la filosofía medieval, sino todas esas diferencias que hacen a una diversidad muy interesante, que es cierto que están todas amparadas bajo el paraguas de lo que es una forma de pensar, digamos, que parte de 3 o 4 principios incuestionables. Pero uno podría decir lo mismo con la modernidad, uno podría decir lo mismo con la antigüedad. Digamos, cuando hablamos de paradigmas, cuando hablamos de cosmovisiones, sucede un poco eso. Digamos, hay 2 o 3 pilares que enhebran una manera de pensar y después la diversidad siempre es a posteriori, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar 2 pensamientos que comulguen en una misma época y que sean radicalmente opuestos. Porque el saber se juega mucho con cierto poder que se institucionaliza utilizando sobre todo las estructuras de ese saber. Entonces siempre hay una homogeneidad de base. Digo, en la Edad Media fue el pensamiento religioso y fundamentalmente el pensamiento cristiano, que tampoco significa que no haya habido pensadores judíos, pensadores árabes, pero no importa, digo, hay una primacía del pensamiento cristiano y hay un San Agustín y un Santo Tomás. Y su diferencia es clave, básicamente por lo siguiente, porque miren cuán diferente. Claro, los dos son cristianos, entonces eso los unifica. Pero San Agustín entendía que al cristianismo había que ponerlo a dialogar con la filosofía de Platón. Y Santo Tomás pensaba exactamente lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que al cristianismo hay que ponerlo a dialogar con la filosofía de Aristóteles. Y eso da 2 combos muy distintos y por lo tanto 2 concepciones de lo natural muy distintos. De lo natural y de lo sobrenatural, porque en ambos hay sobrenaturalidad, dada su adhesión a un pensamiento religioso, pero terminan constituyendo sistemas muy distintos
si en un caso se lo marida con Platón y en otro caso se lo marida con Aristóteles. La misma diferencia entre Platón y Aristóteles se traduce aquí en un pensamiento como el de San Agustín, que claramente va a ser del otro mundo, un mundo verdadero, y de la figura religiosa, en este caso del cristianismo, una mediación hacia ese mundo verdadero, mientras que en Santo Tomás, digamos, la presencia de lo religioso, que no es que no sea trascendente, pero supone una presencia como más íntima, una presencia más inmanente, si quieren, en una naturaleza que concibe jerárquicamente ordenada de acuerdo a los designios divinos tal como aparecen en la religión cristiana. Pero no dejan de ser dos, digamos, ideologías, si quieren, cristianas ambas, muy distintas entre sí, y que responden a dos épocas también muy distintas. Esto también está bueno subrayar, porque es difícil, no es que no haya agustinianos después, pero, digamos, el tomismo tiene que ver con ese siglo XIII del que es Santo Tomás, y tiene que ver con un mundo que en pleno medioevo, pero ya sobre el final, comienza a transformarse. Quien definitivamente le pega como un cachetazo a todo esto es Spinoza, ¿no? Spinoza, que ya es un pensador moderno del siglo XVII, que increíblemente sale a sostener la razón, la pureza de la razón, la necesidad de una racionalización del mundo, sin abandonar la aspiración a un conocimiento absoluto, o por decirlo más fácil, sin sacrificar la figura de Dios. Spinoza quiere pensar al mundo como totalidad organizado alrededor de la idea de Dios, pero por fuera de la dogmática religiosa. Y este emprendimiento, esta empresa, en realidad, muy propia de aquellos pensadores que viven el retraimiento del pensamiento religioso, tiene como interesante, como bello incluso, su pretensión, ¿no? Digo, una vez que la religión empieza a perder poder, entonces el ser humano a través de su racionalidad pretende ocupar ese lugar y cree que lo puede. Entonces es tan pretenciosa esa filosofía que les diría desde un punto de vista literario resulta fascinante. Spinoza entiende a Dios de una manera muy particular. Toda su obra está atravesada por la figura de Dios, pero no tiene nada que ver con el Dios religioso. Uno diría, pero entonces, ¿cómo se entiende a Dios si no tiene ningún elemento propio de la fe religiosa? Bueno, evidentemente desde lo que podemos llamar una filosofía, una religión natural, está mal expresado, ¿no? O sea, una idea de Dios desde un punto de vista lógico. Dios como sinónimo de lo absoluto, de lo perfecto. O sea, todos con nuestra conciencia podemos pensar la idea de lo absoluto. Esa idea de lo absoluto podemos o no llamarla Dios. Spinoza elige llamarla Dios en una clara confrontación contra esa religión de la que él aparte fue parte, ¿no? No se olviden que Spinoza es excomulgado de su comunidad religiosa, la judía, en pleno siglo XVII. Lo echan, digamos, por sostener ideas totalmente contrapuestas a lo que es la dogmática, la normativa propia de las religiones institucionales. Pero él entonces en esa pelea, digamos, quiere quedarse con el nombre. Parece muy interesante cuando se da esa pelea. Nosotros, hijos del ateísmo, del agnosticismo del siglo XX, tenemos una postura como muy contraria. Es bueno, o sea, cuando emprendemos una pelea y más contra un tipo de pensamiento con el que sentimos que no tenemos nada que ver, directamente ni nos interesa dar pelea por el nombre. Bueno, que se queden con los nombres, con los libros, con sus ideas, total, no nos atraviesan, no nos tocan en lo más mínimo. Y no sé si está bueno eso, ¿no? Porque parece que una pelea hay que darla de lleno. Spinoza da esa pelea con una famosa idea que es Dios
o sea la naturaleza, ¿no? En su libro La Ética, en un momento define a Dios, lo homologa a la naturaleza. Para Spinoza hay un Dios que no está en otro lado, porque no hay ningún otro lado más que este mundo. Este mundo, la naturaleza, es lo único que hay. Y eso es Dios, lo que hay. Porque lo que hay, como es lo único que hay y como es total, es perfecto. Fíjense qué razonamiento que no acude ni a ninguna cita bíblica ni nada por el estilo. Bueno, eso es Spinoza, una postura de Dios panteísta, se le ha dicho, polémico término. Dios está en todos lados, pero no es que está Dios acá mirándome o juzgándome, porque no tiene nada del Dios personal, ¿no? Es directamente una idea puramente filosófica, no científica, ¿no? Porque la ciencia sale a romper un poco con todas estas metafísicas. No deja de ser una metafísica la de Spinoza, pero un poco más bajada a la naturaleza y a la racionalidad. ¿Cómo estoy con el tiempo? Pésimo. Bueno, no, me quedo afuera Sartre, me quedo afuera Sócrates, grandes pensadores que prometemos que van a volver en el año, después del Mundial de Rusia, seguramente en una quinta o sexta temporada de Demasiado Humano. Nos vamos. ¿Cansado de tener problemas con los conceptos? ¿Cree que está repitiendo una idea sin analizarla? No sufra más. Darío Stanraiver es la solución. Demuele, desmonta, irrumpe. Deconstrucciones en Demasiado Humano. Cuando uno es capaz de incorporar a partir de las coincidencias, dejando para el final las disidencias, me parece que habla de un país que ha crecido, que se ha desarrollado y que ha crecido fundamentalmente desde adentro, ¿no? Desde la calidad de cada uno de nosotros, de los seres humanos, y la verdad que esto me hace y me pone muy feliz como presidenta. Aquí hay, bueno, sí, pero lo que es importante es que cada vez seamos más los que pensemos que lo más importante es el país y que, como yo digo siempre, la patria es el otro. Vamos a deconstruir esta frase. La patria es el otro. Una de las frases más mentadas, más utilizadas, que más han circulado en el lenguaje político en los últimos 2 años, porque la frase en realidad, según entiendo, fue expresada en el 2013. Hay 2 momentos en que escuchábamos a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de Argentina, hasta el 10 de diciembre del 2015, que es este año. Hay que ver cuándo se escucha este programa. Vos decís que lo van a escuchar todos en el 2015. ¿Quién va a bajar un programa? La otra vez me escribieron por programas del Innombrable de hace 2 años, porque bueno, esto es lo que genera la transmedia, ¿no? Que se escuche, claro, se vuelve un clásico, dice acá Mariano, o sea, toda huevada que hay en la red se vuelve un clásico. Así que, Fede, cuidado con tu trabajo, sabés que se puede escuchar para siempre. Los nietos de los nietos van a encontrar, mirá esto. Bueno, y digamos, la que hablaba era Cristina, y hubo 2 momentos claves en el 2013 donde aparece esta idea de la patria es el otro. Por un lado, en un homenaje por Malvinas. Creo que estaba en Puerto Madryn, y en ese momento utiliza por primera vez esta idea o esta frase. Yo creo que es una frase que salió medio al azar, ¿sí? O sea, estoy inventando, ¿no? Pero bueno, no tenemos pruebas ni argumentos más que eso. Me parece que se dio por lo que se estaba hablando en ese momento, sobre todo por la difícil situación que los excombatientes de Malvinas han vivido a lo largo de toda su vida posguerra. Y me parece que en ese sentido, digamos, esa otredad a la que en principio apunta la frase tiene que ver con aquellos carentes o aquellos dejados de lado, ¿no? Discriminados en algún sentido, frente a los cuales por lo menos el kirchnerismo ha intentado, a veces le ha salido bien, a veces mal, a veces ha potenciado a algunos sectores carenciados más que a otros en sus políticas de inclusión, pero claramente hay, entiendo yo, una política hacia estos sectores, ¿no? Que hacen de la categoría de otredad una categoría
de la que se puede apropiar el discurso político y ponerla a discutir. Pero después son las inundaciones en La Plata, y vuelve a utilizar esta frase en referencia ahí claramente a una situación coyuntural, que son los que se quedaron sin nada, a los que se les inundó la casa, la gente que tuvo familiares muertos, en esta situación que todavía genera escosor, ¿no? Que todavía no está cerrada en términos judiciales incluso. Ahora, es muy interesante porque si uno saca... ¿Qué tiene de bueno una frase desde un punto de vista filosófico? Que la frase se excede a sí misma, porque nos permite sacarla de contexto, con lo cual todo lo que dije recién sobre la enunciación, digamos, las condiciones de enunciación de la frase en realidad no importa si uno filosóficamente se decide a trabajar una idea. Y para trabajar una idea, digamos, trabajar filosóficamente una idea es traicionar su origen, es desconectarla de su origen, e incluso llevarla a hablar de cosas que no tienen nada que ver. Uno dice, pero bueno, qué extraña que es la filosofía, que se va a lugares que en realidad no tienen que ver con el sentido por el cual una idea o una palabra surgió. Pero bueno, creo que alguna vez les conté que Richard Rorty, ese filósofo norteamericano del que hablamos en el programa 18 con la R, Rorty decía, hacer filosofía es rascarse donde no pica. Y me parece muy interesante porque al rascarnos, pique o no pique, no importa, se generan ronchas, se genera un movimiento, algo se mueve. En ese sentido, es evidente que hay una contradicción imperante, hay una contradicción insoslayable entre dos conceptos que están unidos por el verbo ser, que los intenta equivaler. Porque patria y otredad, si uno hurga en ambos conceptos, terminan significando exactamente lo inverso. Porque por más etimología que hagamos de la idea de patria, llevándolo a la idea de padre o a la idea de hermano, por más vueltas que uno le dé, como quieran, a la construcción de la patria en términos de lo que es una nación, de lo que es un Estado-nación, la patria siempre implica lo propio. Aunque eso propio, esa propiedad, entre comillas, muchas veces tenga que ver con vacíos, muchas veces tenga que ver con promesas. Había un famoso dicho en el pensamiento judío de principios del siglo XX que decía, la patria es el libro. La patria es el libro remitiendo a que en realidad muchas veces un pueblo, una nación está más emparentado con un conjunto de narraciones o de ideas que con otra cosa. Es interesante, ¿no?, cómo la idea de patria remite a lo propio, pero que eso propio no necesariamente tenga que ver con lo territorial, pero no deja de tener que ver con lo propio, con lo que nos identifica. Pero en el concepto de patria, la identificación supone una cuestión raigal. ¿Qué significa raigal? De raíz. O sea, que eso que nos identifica no nace de la nada, implica una proveniencia. O sea, provenimos. Nadie se autocrea de la nada. Provenimos, y en todo caso, frente a aquello de donde provenimos, eso que nos provenimos nos implica, y en esa implicancia hay una relación que puede ser de continuidad o de transformación, pero sobre algo. Y todo eso, todo ese combo da algo que es lo propio, que nos identifica y que nos identifica con los propios, todos aquellos que concebimos como parte de ese conjunto que en definitiva da la idea de patria. Ahora, la otredad es todo lo contrario. Digo, si algo no es la patria, lógicamente hablando, es el otro. Porque si la patria fuera el otro,
el otro siempre es el que interrumpe, el que disrumpe, el que derrumba los límites que separan lo propio de lo que no es propio, lo propio de lo extraño, lo propio de lo ajeno, lo propio de lo otro. Justamente la categoría de otredad es la categoría que necesitamos para que lo propio se amuralle y se autoafirme a sí mismo, diferenciándose de lo que no es. Decir la patria es el otro es como decir la patria es la frontera. Uno diría, no, pará, hermano, la frontera es lo que separa una patria de otra. Claro, por eso al decir la patria es la frontera, estamos justamente haciendo implotar ambos conceptos. Tanto el concepto de patria como el concepto de frontera, porque una frontera no puede convertirse en lo que hay. La frontera es un no lugar incluso, es simplemente una construcción imaginaria que divide dos lugares estancos. Si la frontera es la patria, significa que no hay lugares estancos, significa que la distinción entre margen y centro no tiene sentido, entonces que somos todos, aunque les parezca extraño el pensamiento, ¿sí? Todo es frontera. Y si uno hurga un poco, rasca donde no pica, se da cuenta que en realidad uno puede pensar la vida misma como una gran frontera, en ese límite imposible, infinito, incomprensible entre una nada de la que provenimos y una nada a la que vamos. La propia existencia humana, cada existencia humana ahumada, cada existencia ahumada, cada existencia humana puede pensarse a sí misma como una frontera. Qué interesante concepto para dar vuelta esa idea tan instalada que tenemos de la patria como algo cerrado. Si la patria es el otro, en lo concreto significa que todos esos patriotismos o nacionalismos que intentan afirmar lo patriótico a partir de una delimitación taxativa con la otredad se nos derrumba. Y en lo práctico, les diría, y ahora retomo el pensamiento, la frase en su contexto, vuelvo al contexto, significa que la obligación de aquellos que entendemos a la patria como un concepto valorativo que rige alguna de nuestras acciones es el compromiso infinito con el sufrimiento del otro. Digo, sentirse parte de una patria significa que además de uno mismo hay algo más, tal vez más importante que uno mismo, que es el sufrimiento infinito del otro, la carencia de ese otro con el que convivimos, ese otro que nos constituye en lo que somos. Por eso la patria no es algo hecho, por eso se dice que la patria es una tarea. Derrida diría que es una promesa a la que estamos siempre aspirando y ejecutamos y nunca terminamos, nunca acaba, porque está siempre tratando de realizarse. Porque si terminara, se aferraría idolátricamente a una idea definitiva o absoluta y dejaría a muchos afuera. La patria siempre tiene que estar incluyendo, pero el acto de inclusión es infinito, porque siempre que incluye se van generando nuevas exclusiones. La patria es el otro, frase que nos da para mucho, frase que nos ha permitido pensar esta contradicción como una contradicción creativa, frase que nos ha permitido ejercer del modo más puro la deconstrucción, que es la forma en la que entendemos la filosofía. Que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Humano, demasiado humano.
Course of history is really something indescribable. Anything that happens, a bad night, not only... Bueno, tienen que adivinar quién es el pensador que estábamos escuchando. Muy difícil. ¿Por qué difícil? Primero, porque nadie lo conoce en general si no es del mundo de la filosofía o si ha estudiado para otra carrera, más que filosofía. ¿Vos qué decís, Mariana, que es conocido? Los que han estudiado pensamiento científico, epistemología, porque viene de ese palo. Pero, digamos, no es Sartre, no es Heidegger, no son los grandes pensadores del siglo XX, por lo menos los reconocidos mundialmente, aunque tiene un reconocimiento importante. ¿Ya saben quién es? A ver, ¿alguien lo dijo? ¿Escuchó? No, bueno. Se llama Karl Popper. ¿Le suena? Un pensador que vamos a contraponer en este Titanes en el Ring con otro del que no tenemos audio, ¿no? No, un gran pensador llamado Thomas Samuel Kuhn. Te maté con el Samuel. Decime que jamás te enteraste que esa S, porque siempre ponemos Thomas S. Kuhn y no sabemos qué es el Kuhn. Un día me harté, investigué, googleé básicamente y salió el Samuel Kuhn y Popper. Bueno, una discusión que todos los que han hecho algún estudio epistemológico la conocen, pero que vale la pena, digamos, recuperar. ¿De qué se trata? ¿Qué están discutiendo estos dos buenos hombres? Están discutiendo un tema clave en lo que es la filosofía del siglo XX, en la relación entre la filosofía y la ciencia. Están discutiendo cómo avanza la ciencia. Están discutiendo qué es el progreso científico. Están discutiendo cuál es el sentido que va construyendo la ciencia y están discutiendo algo peor. Cómo son las formas en que se justifica y se valida la investigación científica. Dicho en una palabra, están discutiendo, digamos, qué prueba la ciencia o cómo se prueba lo que la ciencia investiga, porque la ciencia puede investigar un montón de cosas, pero ¿qué le da valor? O peor, ¿qué le da legitimidad? O peor, ¿qué le da legalidad a lo que la ciencia investiga? ¿Y por qué una investigación científica en algún momento se instala como cierta y empieza a generar, una vez instalada, todo un sistema de instituciones que a partir de esos principios científicos ejecutan técnica y prácticamente esas ideas? Digo, al final, cuando el cirujano mete el bisturí y decide operar acá y no allá, y realizar cierto tratamiento y no otro, hay una teoría por detrás. Hay una teoría que funciona. Pero esa teoría no funcionó siempre. Porque si ese cirujano tuviese detrás la teoría aristotélica o la teoría de los humores que en la Edad Media explicaban por qué la gente se deprimía o por qué tenía tristeza, evidentemente hubiese puesto el bisturí en cualquier otro lado. Pero lo peor o lo mejor es que hubo momentos, y sigue habiendo momentos, y van a seguir habiendo tiempos, donde las teorías, las macroteorías van a ir cambiando, y los médicos van a seguir metiendo el bisturí en lugares diferentes, y todo va a funcionar igual, porque lamento decirles, muchachos y muchachas, que en la época de Aristóteles, cuando a alguien le dolía la panza, venía un médico y lo curaba. Y ninguno de los desarrollos científicos en medicina eran similares a los nuestros. Pero había un boludo al que le dolía la panza y había otro boludo con conocimiento en medicina que lo curaba. Boludo acá es igual a persona, no es neutro el uso. Pero lo que digo es,
cualquiera de ustedes me diría, bueno, no, el pensamiento antiguo en medicina era un pensamiento errado. Entonces era imposible que esa persona con dolor de panza se hubiera curado. ¿Ustedes realmente piensan, en su sano juicio, que durante miles de años nadie curaba un dolor de panza? Y que entonces hay que tomar el último desarrollo de la medicina que entendió por qué cuerno se forma un cólico para entender, por ejemplo, por qué te duele la panza o lo que fuera. Entonces es muy interesante poner a dialogar, contraponer dos modelos de entender el desarrollo científico. Un modelo del cual Popper es su último momento. Estamos siendo malos con Popper, porque Popper en realidad es aquel que de algún modo empieza a cuestionar esta forma de entender el desarrollo científico mal llamada positivismo lógico, que básicamente tiene una confianza desmedida en el desarrollo de la investigación científica y en el papel de los hechos para comprobar o refutar hipótesis, teorías, afirmaciones. O sea, la idea de que un científico puede decir cualquier cosa, total, lo que en definitiva define que lo que diga sea cierto o no, es comprobarlo en los hechos. Esa boludez de comprobarlo en los hechos es un problema filosófico increíble. Porque cuando uno realmente se pone a pensar en la plausibilidad de la comprobación en los hechos, se encuentra con muchísimas situaciones paradójicas. Porque los hechos no hablan por sí solos. Los hechos nunca son totales. O sea, ir a los hechos a probar algo es intervenir sobre los hechos. Los hechos no son neutrales ni transparentes. Hay una selección, hay una discriminación, hay una manipulación incluso, donde muchas veces encontramos que en general las teorías que se quieren probar se busca que los hechos terminen justificando la teoría para que la teoría se salve. Porque si yo me dediqué 40 años a investigar algo, voy a tratar de que los hechos se adapten a mi investigación. Nadie lee los hechos de manera transparente. Esto es lo que visualiza Kuhn. Y se pelea con todo este movimiento, del cual Popper es su última expresión. Popper termina admitiendo que la comprobación de cualquier hipótesis es imposible y que lo único que se puede a ciencia cierta generar es una refutación de una hipótesis. Tira esa famosa idea de que la ciencia avanza refutando. Sabemos lo que no es. Lo que es siempre está abierto. Por eso hay progreso, por eso hay avance. Pero sí ya podemos descartar lo que no. Kuhn cambia, rompe todo el esquema. Kuhn es muy interesante su libro La estructura de las revoluciones científicas, del año 62. Previamente es un análisis impecable de la revolución copernicana, un librazo si les interesa el tema, de 1958. Kuhn lo que ve, él era físico, daba clase de física y siempre escuchaba ruido en el aula de al lado. Entonces cuando va al aula de al lado hay una clase de historia y lo que él visualiza ahí es que se mete en la clase de historia a ver por qué había tanto quilombo, y lo que ve es que todo el mundo discutía entre sí y que esa discusión era una discusión que suponía que cada uno de los que discutía partía de una idea muy distinta, ¿no? Entonces él entiende que el método de las ciencias sociales es diferente al de las ciencias naturales. Que en las ciencias sociales no hay una objetividad, siquiera no una verdad última a la que llegar. Y que por eso implica un debate de cosmovisiones, por decirlo así. Pero él entiende, y esto es si quieren su gran aporte revolucionario, que ese modelo de las ciencias sociales hay que llevarlo a las ciencias naturales. Esto es como lo más impactante. Él dice, la física tiene que manejarse como la historia.
la biología tiene que manejarse como la historia. La historia, la sociología, las ciencias sociales tienen que convertirse en modelo. Y ahí imprime una de las categorías más importantes de la epistemología del siglo XX, toma un concepto griego, que es el concepto de paradigma, y se lo apropia para explicar el desarrollo de la ciencia. Paradigma, una palabra que significa ejemplo, en realidad. Él lo toma más como sinónimo de cosmovisión o macrovisión. Lo que entiende Kuhn es que cada época va científicamente postulando paradigmas diferentes. Esos paradigmas lo que generan es como la existencia de 4 o 5 pilares a partir de los cuales todo lo que se investiga allí adentro supone lo incuestionable de esos pilares. O sea, un paradigma, al interior del paradigma se hace ciencia, pero esa ciencia nunca va a traspasar los límites del paradigma, hasta que por distintos motivos los paradigmas se derrumban, entran en crisis, dice él. Y cuando entran en crisis se produce una época, un proceso de revolución científica, como fue la revolución copernicana, por ejemplo. Ahora, lo interesante de este planteo, ¿cuántas veces dije la palabra interesante? Estoy recontrapodrido. 8, sí, bueno. Lo iba a decir de nuevo. No, lo que quiero remarcar es que, a diferencia de otras posturas, para Kuhn no hay progreso en la ciencia. O sea, un paradigma no supone un progreso con respecto al paradigma anterior. Supone un planteo radicalmente diferente de las cosas. Lo que no se resuelve con un paradigma no se resuelve con el paradigma nuevo. Porque lo que no se resuelve con un paradigma, o sea, un problema científico irresoluble, no se puede resolver con el paradigma nuevo, porque en el paradigma nuevo ya deja de ser problema. Les doy el caso más fácil. Un ejemplo simple. Paradigma teológico. Problema de la teología. Los ángeles, ¿tienen espalda o no tienen espalda? Llega el paradigma nuevo. La medicina. Un médico moderno, no te va a resolver el problema de si tienen espalda o no los ángeles. No es que va a agarrar a un ángel y le va a decir, acuéstese acá, a ver, dése vuelta. Uy, ¿tiene o no tiene espalda? No. ¿Por qué? Porque para el paradigma moderno de la medicina, la idea misma de ángel no tiene sentido. Cambió el paradigma. Hay una cosmovisión tan diferente que ninguno de los problemas que eran problemas en el paradigma anterior continúan. Por eso no puede haber progreso, porque si hay progreso, significa que hay una novedad que supera lo anterior. ¿Cómo avanza la ciencia, compañeros? ¿Avanza progresivamente o avanza por sucesión de paradigmas? O sea, no avanza. Queda la pregunta abierta. Este es el dilema de hoy. ¿Quién ganó en Titanes en el Ring? Son dos posturas muy diferentes entre sí. Creo que la de Kuhn es mucho más representativa de lo que hoy circula, por lo menos como consensos en la actividad científica, que no es poco. Costó mucho a la hermenéutica kuhniana ingresar en las conciencias de los científicos, pero hoy está bastante instalada. Bueno, nos vamos a la pausa, vamos cerrando el programa, nos queda el último bloque de Transgéneros, hoy con cine y amor. Un aula, un escenario, una materia que se bifurca, demasiado humano. Transgéneros. Bien, nos tocó hoy ¿cuánto tiempo tengo, Mariana? 10 minutos, qué poquito. Bueno, nos tocó hoy analizar películas de amor. Traje 3, no sé si vamos a llegar, si no vamos a hacer parte 2, parte 3, tengo un montón de películas de amor, aparte muchos de ustedes recordarán el ciclo que hicimos en Canal Encuentro llamado Cine y Amor, hermosísimo ciclo, donde pasamos un montón de películas. Quiero hablar de algunas de ellas e invitarlos a verlas, ¿no? Sobre todo para aquellos que tienen una concepción del amor romántica. Todas las películas de las que vamos a hablar hoy destruyen la idea de amor romántico, y quiero ponerme un poco firme con esto. Yo creo que, quiero hacer
una vez en mi vida un poco no relativista. Es lo máximo que puedo decir. No puedo decir que creer en una certeza, no. Un poco menos relativista. O sea, ni siquiera admito que el amor romántico es una de las formas del amor. El amor romántico en realidad es la disolución del amor. Porque el amor romántico implica una idealización del amor que lo lleva a una ficción tan alejada que impide la consumación de cualquier vínculo. ¿Les gustó? Digo, para todos aquellos que le estén pasando mal con la pareja, tengan en claro esto: el amor no existe. El amor romántico no existe, y a eso llamamos amor. O sea, tenemos que deconstruir esa idea de amor y empezar a pensarlo desde un lugar distinto, más humano, más humano. La idea de amor es demasiado humana, por eso está idealizada, pero esa idealización la saca del juego. O sea, más fácil, el amor para nosotros es como Dios. O sea, creamos una ilusión ficcional que ordena nuestra vida, pero la pusimos tan arriba que en vez de ordenarla la vida, la coloca en un lugar de apariencia o de falsedad imposible de consumar. Con el amor pasa algo parecido. Por eso la literatura, la filosofía, el cine, el arte, en una palabra, provee desde sus manifestaciones, sus creaciones, historias que nos permiten, o razonamientos que nos permiten pensar todo esto que acabamos de decir, por ahí no de modo tan lógico, lineal, sino desde donde a mí más me gusta involucrarme en la problemática del amor, que es a través de la sensibilidad, de la sensación, de la percepción, de algo que exceda lo meramente racional. En ese sentido, digamos, las películas te pegan, digamos, no es que uno se sienta a decir, a ver, ¿qué quiso decir el director y por qué esta escena? Está bien, analiza lo que quieras. Ahora, te ves una de estas películas que te baja, ¿no? Te desidealiza ese falso romanticismo y te coloca, te abre, ¿no? Te abre epidérmicamente, porque te pone en el juego para después volver a tu casa y hacer algo con eso que está pasando. Vean, si no, Hierro 3, por ejemplo. Empecemos por acá, una película tremenda, coreana, surcoreana, de un director impecable que se llama Kim Ki-duk, del que habrán visto muchas otras películas como Otoño, Primavera, Verano, Otoño, ¿no? O Primavera, no sé cuál primero, digamos, brillante. Una película, ¿tenemos audio de la película? Sí, un audio en coreano, que no vamos a entender nada, pero no importa. A ver, escuchemos un poquito el clima. 자는 척하지 마. 생각해보니까 내가 너무 병신 같아. 내가 너한테 뭘 잘못했지? 말해봐! 죽어도 묻지 않으려고 했는데 물어야겠어. 그놈이 어떻게 했어? 이렇게 했어? 이러는데도 가만히 있었어? 이래도 Bueno, dolió, ¿no? Pero fue doble el cachetazo. Gran escena. Hablamos de Hierro 3, si no la vieron, digo 3 palabras, digamos, una especie de... Mariana ve el reloj. Bueno, nos quedamos con Hierro 3. ¿Está bien? Toda la transgénero se quedan. Hierro 3 es la historia de un joven que comienza la película de un modo muy particular en la Seúl moderna o posmoderna, como quieran llamarla. Digamos, él ingresa en casas que no son propias para pasar la noche. En realidad, en coreano la película se llama Binjip, que significa hogares vacíos, porque él logra entrar siempre en una casa distinta. Tiene un método muy particular, que es que le pega como publicidades de delivery a las puertas, y cuando ve que una cerradura no fue, o sea que el papel no lo sacaron, se da cuenta que nadie entró, y entonces ingresa ilegalmente a esa casa, y cuando entra vive la vida de la familia de ahí.
come las cosas de su heladera, se acuesta en la cama, se usa sus ropas, ¿no? Un joven con problemas, ¿no? Evidentemente, un hermoso, por otro lado, que esa es como su normalidad, ¿no? Y lo increíble, es decir, lo interesante, digamos, el conflicto se da cuando ingresa a una casa donde entre esos objetos que estaban ahí, inmóviles y muertos, hay una mujer. Digo bien objeto porque esa mujer es una mujer golpeada, abusada por una especie de marido que la tiene ahí adentro, no la deja salir, y ella vive su vida interior ahí como un fantasma, peleándose cada vez que puede con este marido, pero imposibilitada a accionar. Y el joven ingresa en la casa de ella, de él en realidad, y al ingresar, se produce el contacto. El contacto es tan fuerte que toda la película se la pasan generando una relación entre dos fantasmas, ¿no? Él es un fantasma porque no tiene vida, porque vive la vida de otros, y ella es un fantasma porque no tiene ser, porque se ha vuelto un objeto cosificado para su marido. Y a tal punto está representada esa falta de entidad que no hablan, toda la película no hablan. Hay un único momento en que se dicen una cosa, pero no se las voy a adelantar. Vean Hierro 3, obviamente sobre el final, dicen una sola palabra, dos palabras, pero que ya son un clásico, que van juntas. Lo interesante es que estos fantasmas, digamos, en la mitad de la película, más sobre el final, pegan un vuelco también porque el marido los descubre y se vuelven fantasmas, pero posta, Vean la película para ver cómo el verdadero amor necesita incluso de un sacrificio impensado. Interesante basta con interesante, pero lo dije tantas veces, entonces, ¿qué hago? Me pego, me flagelo. Cada vez que digo interesante suena... Átenme algo a la mano, electricidad, cada vez que... ¿Qué dijo? Interesante. Bueno, me parece fundamental para tener una mirada del amor que sin perder lo apasionado, que sin perder lo profundo, lo salvífico del amor, porque tiene eso. La película es una película, perdón por este término, soteriológica. Los recontracagué con soteriológica. Significa que tiene que ver con la salvación. Viene de salvación, soter, y que un término usado en la teología cristiana, pero tiene mucho de soteriológico el amor acá, porque es como que en algún punto... esto estaba diciendo que sin perder el carácter soteriológico del amor, o sea, sin perder la idea de que el amor realmente nos salve, sin embargo, no cae en el romanticismo que hemos creado publicitaria y hollywoodensemente de pensar al amor, digamos, como el encuentro de una sonrisa que obviamente viene siempre con algún producto de la mano, ¿no? ¿Cómo estoy de tiempo? Me tengo que ir. Bueno, les prometo que en próximos Transgéneros volveremos. No les leo el listado de películas que teníamos para analizar. Nos quedamos con Hierro 3, pero me prometen que la van a ver. Debe estar ahí circulando por todos lados. La bajan de Kim Ki-duk, Hierro 3. Nos vamos escuchando su banda de música, que es impresionante para entrar en clima, creer un poco más en el amor, dejando de creer en el amor. Hasta la próxima. Presentó este programa Aruna, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.